¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Aquí estamos comenzando un nuevo episodio y si fuera cierto podcast. Mi nombre es Nacho Alberti. Estamos en el canal oficial de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay. Estoy feliz de poder estar en un nuevo episodio con una historia que no se van a querer perder. Una historia de una persona que se encontró con Jesús en su camino, en su vida, y nos va a contar todo lo que hizo Jesús, cómo Jesús revoluciona la vida de una persona, cómo transforma la vida de una persona hasta lo más profundo de su ser. Eso es lo más interesante, pero bueno, te tengo que contar otra cosa antes de meternos en la historia, de presentarlo a él, de contarte de quién es el invitado y por supuesto de lo que te estaba diciendo de cómo Jesús obra en la vida de las personas. Antes que todo, recordá de suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay. Ahí le das clic a la campanita, te suscribís, activás todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que vamos subiendo semana tras semana en nuestro canal oficial. Dale like, deja tu comentario y por supuesto compartí también este episodio de Y si fuera cierto podcast. Dicho esto, tengo que decirte que estoy con un invitado de lujo que ya estuvo por aquí en unos momentos pasados, en unos episodios pasados, el año pasado, valga la redundancia, y hoy nos está acompañando él solito porque él tiene una historia que contarnos, una historia, un testimonio maravilloso que no te vas a querer perder. Así que, dicho todo esto, le damos la bienvenida al magíster en educación, Marcelo Wiesenthal. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo Así bien? nos saludamos acá. Así. Buenas tardes. Buenas Yo me tardes. creí que ibas a mandar una pausa porque después de toda esa introducción dije, ya. Y eso que no dije algunas otras cosas, pero dije, no, se va a cansar y se va a ir. Es más, yo me creí que eso vos lo tenías grabado y que no lo decías todos los días. No. Lo decís con cada invitado. Se dice con cada y sale invitado. tal cual, o sea. Exactamente. Increíble. Solo que ahora agregamos una cosa más. Sí. Hay un código QR que va a aparecer en la pantalla, que Edu va a decir, no, un código QR no, pero sí, ya va a tenés aparecer. auspiciantes. No, son auspiciantes. No, un código QR para la gente que quiera, por ejemplo, hacer su aporte económico voluntario y convertirse en un ángel de esperanza. Perfecto. Los ángeles de esperanza son aquellas personas que hacen ese aporte económico voluntario para que la Nuevo Tiempo en Uruguay siga creciendo y sigamos alcanzando a más personas con el mismo mensaje de Jesús que llegó a tu vida alguna vez. Así que van ahí al código QR, abren con la camarita de su teléfono y enseguida los va a direccionar a un número de WhatsApp donde ustedes tienen que poner quiero ser un ángel. Ya está, ahí el resto nos encargamos nosotros. Dicho esto, ahora sí, Marcelo Wiesenthal, queremos saber de ti, queremos saber de tu historia. Yo cuando la escuché por primera vez, que por boca propia, por vos, yo dije, tremendo de dónde Jesús nos puede ir atrayendo para que estemos en sus caminos. Así que empecemos por el principio, como se dice, por donde vos quieras, por la historia que vos quieras. ¿Cómo era Marcelo Wiesenthal de chiquito? No sé si creciste en una familia cristiana o no, si alguien conocía de tu familia de Jesús o no, de oídas o de la Biblia, o ¿cómo era? Bien, mirá, no era una familia cristiana adventista, sí eran creyentes, pero no cristianos adventistas. Uh-huh. No había una frecuencia muy grande a ninguna iglesia. Sí, o sea, en algún momento, algunas participaciones, estos eventos más sociales que se realizan a veces en las iglesias. Y soy el menor de 3 hermanos, que nací cuando mis hermanos ya tenían 11 y 12 años, y es como para arruinarles. Era como para que sean niñeros. Claro, arruinarles la hermandad, porque a medida que yo iba creciendo, iban creciendo sus responsabilidades hacia mí. Claro, ¿verdad? O sea que por eso te digo que les terminé arruinando, pobre, su infancia feliz que tenían hasta ese entonces. Y encima dicen que los más chiquitos son los más terribles. Claro. Me imagino lo que habrá por eso, sido. y también los más consentidos. Que también eso los hace más consentidos. Que lamentablemente los mayores empiecen a pelear por el trono, ¿verdad? Que lo digo por ser mi hermano menor también. Me hago cargo. ¿Entendés? Sí, ¿Entendés? Sí. Y bueno, lamentablemente a esa familia perdimos a papá cuando yo tenía 4 años, entonces eso generó tanto en los mayores como en el menor una vida y un andar difícil. Mi mamá viuda ahí luchando, trabajando como enfermera y conmigo para un lado, para el otro. Y nunca fui un niño malo, nunca fui un niño malvado. Uh-huh. Lo que sí era muy fácil de perder la atención. ¿Eres un niño inquieto? Inquieto y de que me desviaba Ahí está. rápido con alguna cosa y sobre todo si era algún deporte.
Por ejemplo, en mi infancia no consumía dibujitos animados. Yo desde chico me dicen que ya miraba fútbol. O sea, no me atraían los dibujitos. Y cuando el deporte siempre. El deporte, mirarlo a través de, me acuerdo, pasar por la pista de atletismo y quedarme en las rejas mirando por afuera cómo corrían, cómo saltaban. ¿La pista de atletismo de dónde? Por de las dudas, si hay algún montevideano o montevideana que se sienta en cualquier lugar donde había cualquier tipo de deporte, ahí eso me encantaba. Y ahí en esos andares de la vida, por un tema de trabajo y por situaciones de la vida, nos hemos mudado por muchos barrios de Montevideo. Y cuando tenía 11 años, estando en una escuela, un día de esos que vos estás muy aburrido, en el fondo, sentado, y adelante en el pizarrón están hablando de los cúmulos limbus y los mayas y los aztecas, y vos decís, ¿qué hago acá? No es conmigo todo esto. No hay deporte que me atraiga. No, así que levanté la mano, pedí para ir al baño, esas típicas idas al baño que uno va, y cuando de repente estoy yendo por ahí, veo el bicicletero de la escuela, donde la mayoría de los chicos que íbamos a esa escuela o iban en bicicleta o, como algunos de nosotros, íbamos en camioneta. Pero el bicicletero no es el señor, sino el lugar donde se estacionaban las bicicletas. Donde estaban las bicicletas de los compañeros. Bien. Y ahí se me dio y desinflé ese día 1 o 2 ruedas de bicicleta. Y me pareció Marcelo? como una picardía. Me fui al baño y volví. Y resulta de que cuando estaba ya subido en la camioneta veía, identificando a ver quiénes eran los que se tenían que ir ese día caminando porque vos les habías desinflado. Claro. Así que es como que... Así era un rasgo de Marcelito, claro, de así chiquito. Que 2 o 3 días después ya en vez de 2 o 3 ya fueron 4 o 5. Seguías con, con la iniciativa. Y fue un día que lo único que había alrededor del bicicletero era la sala de enfermería de la escuela. Una chica se desmayó. Así que ahí veo la imagen de la maestra con la directora, todos entrando con la chica desmayada hacia la enfermería, y yo ahí desinflando las bicicletas. Así que ahí la directora, me acuerdo que ella pasa y te vio. Lo único que dice fue, así que usted, Vicental, era el de las bicicletas. Ya ahora después vamos a hablar. Viste que en aquel entonces cuando alguien te dice, cuando tu mamá o cuando alguien te dice vamos a hablar, alguien con autoridad te dice eso, ya está. Empecé a correr y es lo que hice yo, me fui al aula y ese día yo creo que saqué y tomé nota y apuntes y subrayé todo. Eras y fui el más aplicado. Y al día siguiente lo mismo y pasaron los días y nunca nadie vino a hablar conmigo. Así que yo por dentro dije, se olvidaron. Mirá, señor, yo no desinflo una bicicleta más, pero está bien. ¿Ahí hablaste con Dios? Y yo tenías esos diarios como diciendo, viste que siempre te enseñan de chico, bueno, hacer las cosas bien, Dios te quiere, hacer las cosas mal, claro. No. Entonces yo dije, mirá, si no era lo correcto de Dios, pero digamos era lo que tenías era como ahí. Diciendo, sí, listo. Igual está buenísimo. Es como que mi promesa fue, yo no desinflo una bici más. No, pero está bueno que ya hayas hablado con Dios y 11 años tenías, tan chiquito. Sí. O sea, ya tenías una inclinación espiritual de alguna manera. Mi promesa era, yo no toco una bici más, pero que acá no pase más nada, que la directora se siga olvidando, porque si no yo sabía lo que me podía llegar a esperar en casa, en cualquier lado. Claro. Para ese entonces ya mis hermanos habían crecido y me habían contado en algún momento de cuando yo era más chico y ellos empezaron a dar problemas de disciplina, los habían llevado a un internado. Solamente ellos me habían dicho que habían estado un tiempo internos, nada más. Una escuela con... Es lo único que me dijeron, un internado, que, bueno, listo. De repente llega el carnet de calificaciones, el boletín de calificaciones, y lo raro es que a todos los alumnos se lo dieron y a mí me lo dieron en un sobre cerrado. Y me dijeron que se lo tenía que dar a mi mamá. Y ahí yo ya empecé a sospechar y dije, uy... No me digas que todo lo que parecía que nadie se había dado cuenta, que nadie se había acordado. Yo dije, la cabeza con la chica que se enfermó, no sé qué. Se olvidaron y no. Se olvidaron. Y resulta que vos viste en las películas que van acompañadas de música cuando a medida que va logrando intensidad. O como la película Tiburón, el tan, 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 tan. Mi mamá empezó a abrir el sobre y yo miraba de reojo hasta que de repente saca el carnet, lo abre. Y cuando lo empieza a leer es como que se le transforma la cara. Y me acuerdo que sus palabras, después de eso lo cerró y me dijo,
por culpa de esto, ahora vos te vas a ir también interno como fueron tus hermanos al IAU. No. Ya. ¿Para qué es el Yahoo? Esperá. De paso. Ya Esperá, vamos a yo llegar. no sabía. Yo Así no te dijo sabía. tu mamá. Yo cuando me dice eso, lo primero que pienso es en un lugar con muros altos, cerca eléctrica. Porque, Para a ver, una cárcel. pero si íbamos a estar delincuentes como yo, que andaban desinflando bicicletas, ¿qué es lo que podía llegar a ser el IAU? Claro, Yo nunca me imaginaba un campus verde con la alegría y con la hermosura de lo que ahora vas a ver que es el IAU. Claro. Y resulta de que yo digo, no puede ser. Entonces, el siguiente domingo me suben en un Copsa, en un ómnibus, y me llevan hacia el IAU. Y yo me acuerdo que iba en el camino diciendo, bueno, hoy vamos a hacer una visita, así que iba a ser una visita de inteligencia la mía para decir cómo me escapo. Yo me voy a escapar. Ibas planificando el escape. O sea, a No ver, querías saber nada. Insisto, a vos te sentenciaron después de abrir ese boletín, Claro. ese carnet que decía, más o menos el resumen era que si era posible me llevara a otro colegio. O sea, como que me cambiara de colegio. Claro. Como diciendo que acá no estaban dando en lo cierto como para darme lo mejor, la mejor educación para mí. Entonces, yo pensando, o sea, si esto es un castigo, yo de acá me voy a escapar. Y me voy a escapar. Así que yo iba en el COPSA, y de repente cuando bajamos enfrente de la ruta de lo que es el Instituto Adventista del Uruguay, ¿verdad? Y aún en aquel entonces y hoy en día, yo veía alambrados muy fáciles de pasar por arriba, por el medio, por abajo. Yo fui entrando y veía un campus abierto, una alegría, todo verde, palmeras. Y yo decía, pero esto está espectacular. Yo decía, en algún lugar más atrás, al fondo, debe estar el lugar donde voy a dejar, donde me van a dejar a mí. No, pero esto debe ser para los chicos que se portan bien, y en el fondo habrá un lugar para los que seríamos los que desinflamos bicicletas. Pobrecito el Vicente de 11 años. No Así podés. que Mirá ahí cómo, llegué. mirá cómo estaba. Ahí llegué y me encontré con una familia increíble. Y cómo Dios dirige las cosas, que ese día, 1986, pleno mundial de México 86, Dios ya sabía mis gustos y mis preferencias y cómo poder hacer para convencerme de quedarme en el IAU, que en el salón de actos, de reuniones, estaban pasando en 2 televisores a color. Era la primera vez en mi vida que yo veía 2 televisores a color. No. 2 juntos, uno al lado del otro, pasando el partido de Uruguay, los chicos con la cara pintada, con las banderas, con los pósters de la selección. Era como estar en la Ámsterdam, más o menos. Era como estar ahí en la tribuna cantando con todo. Yo me acuerdo que mi mamá se fue con el director a recorrer, habrán hecho toda la charla que hace un padre cuando ve, le habrá contado mi situación, y yo me vi todo el partido ahí con mis nuevos hermanos, porque desde ese día se transformó en hermano. Te fuiste a vivir ahí. En ningún momento ninguno de ellos me miró y me dijo quién sos, correte, sino que ya me abrazaron y yo saltaba para acá, para allá con uno más. Tal es así que cuando termina el partido, y fíjate cómo son las cosas, o sea, yo no entiendo por qué ese día saltamos y gritamos tanto, siendo que Dinamarca nos ganó 6-1. No. O sea que yo no entiendo. No tenía este dato, pero pensé que me ibas a decir, bueno, y ganamos. No, perdimos, porque a la salida me acuerdo unos tachos de basura que habían ahí, los chicos tirando los pósteres ahí como re enojados, diciendo, ya, se acabó el amor, ¿viste? Pero durante el partido fue intenso y yo dije, ¿en qué momento pasaban los 6 goles? Se ve que no lo veíamos. Se ve que no lo veíamos y seguíamos cantando. Pero bueno, me dijo, el domingo que viene venís. Y yo terminé de hacer mi visita táctica como diciendo, no hay problema, esto está buenísimo, si es lo que es fácil de escaparme. Así que todavía seguías planeando irte. Y, o sea, yo decía, la fuga es accesible. Esa es la realidad. Yo no es que me estaban llevando a un lugar que capaz que podía haber. Yo en un momento pensé, esto es los domingos, justo me trajeron el domingo, quién sabe lo que es durante la semana, Así que el siguiente domingo llego y otra vez ya se me habían empezado a ir las ganas y yo diciendo, bueno, me escapo. Y otra vez el señor se encargó. Había un torneo de fútbol justo, lo estaban haciendo y precisaban un golero, un arquero en un equipo. Yo te llevaba justamente mis guantes, mis buzos. ¿Eras así que arquero? Dios me dio ahí. Yo te digo que pasé el domingo ahí, mi mamá se fue y yo desde la cancha la saludé, le dije gracias por todo, dejó la ropa acomodada en el internado, la saludé a distancia porque yo estaba haciendo lo que más me importaba en ese momento. Claro. Y ahí estaba, tranquilo, disfrutando. Y ahí me recibió una familia. Ahí me recibió una familia que no sé si tenemos fotos. La imagen.
si tenemos la imagen de la familia. Fotos, sí. Esa familia Tenemos. que de la noche, esa no, la anterior. La anterior. Ahí esa. va. Ahí Esa está familia. el equipo más o menos del plantel de algunos de los docentes administrativos del Instituto Adventista del Uruguay en ese año cuando yo llegué. 1986. 1986, y habían algunas figuras que después se transformaron en tíos, padres, Claro. madres, hermanos, algunos de ellos. Ya que estamos con el ambiente futbolero, el plantel de 1986. El plantel del 86 del IAU. Muy Ahí bien. estaba. Esto había de todo. Acá están desde los administradores hasta la gente que trabajaba en la huerta, en la quinta, algunos docentes. Era Muy un bueno. equipazo que, como te digo, de la noche a la mañana se transformó en familia. Y por ahí lo que profundizó el decir ahí me llevó Dios Ujú. es que, si pasamos a la siguiente foto, me recibió Vamos a la siguiente. la foto, directora. Edu. la directora de la primaria, porque yo en ese entonces entré para mitad de año, para hacer quinto año de la primaria. Ajá. Ahí a mi derecha, Enriqueta Díaz, que Ajá. yo siempre que puedo la menciono, porque esa señora marcó un antes y un después ¿Por qué? en mi vida, porque ella, me acuerdo que me sentó por primera vez frente a la oficina, viste que vos ir a la dirección en aquel entonces era ir a la dirección. Era complicado, sí. Y me dijo, mirá, abrió, y me acuerdo que cuando yo llegué ya estaba leyendo mi carnet de calificaciones. ¿De la escuela Mi boletín, anterior? claro, sí. Uh. Y entonces yo me imagino, salvo educación física, el resto era todo rojo, todos bajos. No, O sea, tremendo. como lo dicen acá en Uruguay, o regular, regular bueno, bueno regular, regular Claro. deficiente, algunas capaz. No, tremendo. O sea, malas notas. Y ella lo cerró. Me acuerdo que hizo un acto que, o sea, marcó también, guardó en el cajón y dijo, para mí este boletín, este carnet, queda ahí. A partir de hoy vamos a empezar a escribir un carnet nuevo, diferente. No, muy bueno. Entonces yo Enriqueta. por dentro decía, increíble cómo Dios la utilizó y Claro. cuántas personas así necesitamos para brindar este tipo de oportunidades. Porque ella podría haberme Sabia. dicho, mirá, con esto acá, vos acá tenés que hacer esto, tenés que hacer, Claro. no quiero esto, no. Ella no me puso condiciones, sino que me dijo, a partir de ahora empezamos a escribir una hoja en blanco. ¿Qué te Inclusive- generó eso? ¿Te acordás? Sí, risa. ¿Por qué? Porque Claro. me dijo, Marcelo, si vos estudiás y haces las cosas bien, inclusive podés llegar a ser abanderado. En el momento No. que dijo ¿Y eso, vos dijiste? yo me reí y dije, esta señora no está bien, no está en sus cabales. No está leyendo lo que No dice está ahí. leyendo lo que corresponde, le dieron otro carné, otro boletín, y yo me reí, me acuerdo, como diciendo, no te rías, Marcelo, nosotros te vamos a ayudar, vos vas a estudiar, te vas a portar Wow. bien y vas a poder llegar a ser abanderado. Y yo me acuerdo que conté a alguien de mi familia como diciendo, mirá que puedo llegar a ser abanderado, y alguno como que se rió. Y otro inclusive dijo, bueno, mirá que si llegás a ser abanderado, en aquel entonces había unos relojes que traían calculadora, Ajá, que eran sí. como los iPhone de hoy en día, más o menos. Tener un reloj de eso Que era también es de una marca conocida. también, sí, Sí. de una marca conocida, perdón que estoy dando marcas, pero bueno, capaz que algo nos tiran después. No vamos a decir Casio. No, para nada. Pero a lo que voy es que me dijeron, mirá, si vos, es que cuando me lo prometieron, era impagable ese reloj. Pero Claro. yo creo que me lo prometieron como diciendo, Claro. ¿qué va a ser abanderado? Y en Uruguay, como por ahí hay gente que mira esto de otros países, en Ajá. Uruguay tenemos 3 chances. A ver. Porque tenés la bandera de Uruguay, la bandera de Artigas, que es el segundo promedio, y la bandera de los 33 orientales, que es el tercer promedio. Wow. Y Marcelito, luchando, remando, con la De a ayuda de poquito. Dios y con toda esa familia, llegó a la libertad o muerte, que es el lema de la bandera de los 33 orientales. Bien. Que era realmente así, ¿eh? O sea, que en mi caso era libertad o muerte. Claro. Porque me estaban sacando de una situación, Wow, de un contexto muy complicado. tremendo. Y el IAU, como te digo, me transformó en el privilegio de ser abanderado. Mirá. Tenía razón Enriqueta. Ahí está. Qué O sea, sabiduría. qué sabiduría de esta mujer. La mejor forma de motivarme no iba a ponerme condiciones, no era Sí. decirme si no haces esto, Ni es el condenarte castigo, a lo que venías haciendo, ni sino mirar para atrás. sino Era mirar eso. para adelante lo que podés llegar a ser, y seguramente sabía lo que podías llegar a ser con Jesús. Así es. Así que ahí empecé mi andar y mi mejora pedagógica. Ujú. Junto con eso, ahí en el IAU empecé a conocer
a un Jesús que no conocía y empecé ya ahora a tener diálogos sabiendo cómo se relacionaba uno Claro, con porque Jesús. al principio nos decías que de alguna manera te comunicabas. Sí, de alguna manera uno siempre hablaba cuando hace las cosas bien, cuando hace mal, ¿viste? Como que vos decís, uy, Señor, ayúdame cuando estás en problemas. Claro. Pero ¿y después cómo te fuiste encontrando con Jesús? ¿Cómo fue tomando forma, digamos, el verdadero Jesús que está ahí en la Biblia? ¿Empezaste a estudiar la Biblia? Mirá, empecé a estudiar, pero como yo siempre fui muy pragmático, el verdadero Jesús me lo presentaron con su vida, ese plantel que te mostré ahí. Wow, muy bueno. Ellos me presentaron a Jesús. El mejor testimonio. El mejor testimonio. Cómo se vivía, cómo se hacía, cómo se actuaba, cómo se compartía. Eso me fueron mostrando y de esa manera fui conociendo la verdad. Después fuimos estudiando las charlas, las semanas especiales que teníamos en todo y tenemos en nuestros colegios adventistas, donde te van ampliando y profundizando, donde varios de los compañeros que estábamos ahí podían haber conocido y conocieron, y después elegís lo que vos querés y cómo lo seguís adorando, alabando, cómo seguís conviviendo con él o no. Pero el tema es que te lo presentan, después cada uno es el que elige. A mí no solamente me lo presentaron, sino que me dieron la opción de elegirlo, y cuando pude elegirlo, yo siempre cuento una historia, y el pastor que estaba ahí en el plantel, Enrique Calandra, dice, no cuentes más eso que me van a sacar las credenciales si decís eso. Ahora queremos saberlo. Ahora lo puedo contar tranquilo porque el pastor ya está jubilado. O sea que ahora ya... No pasa nada, no va a tener problemas. Bien. Y resulta que estábamos próximos a un evento donde iba a haber bautismo, y me acuerdo que él me dice, che, Marcelo, vos ya estás en todas las condiciones como para bautizarte. ¿Qué te parece? ¿Podés aprovechar? ¿Cuántos años tenías? 13 años. 13 años. Y entonces yo le digo, con esas preocupaciones que todavía tenía en la infancia, y fíjate que te la fui mencionando, en varias ocasiones hay un deporte que apareció bien marcado. Sí, ¿verdad? totalmente. Desde chico yo miraba fútbol, después cuando llegué al IAU se veía fútbol, ¿Jugaste? el siguiente día jugaba. Y resulta que es como que mi preocupación teológica A ver. era, yo le pregunto, pero Enrique, en el cielo, ¿se va a poder jugar al fútbol? No, mirá como qué diciendo, buena ¿me bautizo o no me bautizo? Claro, ¿Cómo hacemos? esto es decisivo. Y yo me acuerdo saberlo. que él se rió, como me hubiese reído yo si hoy me lo plantea un joven así. Niño de Y 13. me agarró y me dice, vení, vamos a hablar a la oficina, pero el chiste que me dijo es, vos no sabés en el cielo los ángeles cómo la mueven. No. Entonces yo cuando me dijo eso dije, ya está. O sea, es el lugar. ¿Dónde firmo? Y por dentro me imagino que iba pensando él como diciendo, ¿qué le digo? A ver, ¿cómo le hago entender a este? O sea, ¿cuáles son el orden de prioridades? Claro, ¿entendés? Entonces, bueno, lo charlamos. Bueno, pero era tu orden de prioridades en ese momento. Claro, pero digamos, lo charlamos, lo hablamos, lo conversamos y entendimos de que la decisión iba más allá de si las había cosas fútbol a o no. veces humanas que podemos llegar, entre comillas, a perdernos Claro. en el cielo por todo lo que vamos a ganar, Tal ¿no? cual. Y ahí empezó un accionar y una vida diferente, una vida que en familia, que a tal punto de que si mi mamá me quería ver, me tenía que venir a visitar los domingos al IAU, porque yo la pasaba tan bien ahí, como te digo, con ese contexto y esa familia, que es como que si me iba a mi casa me iba a ir a aburrir. O sea, dejar a todos estos amigos, los hermanos, para ir a estar otra vez solo allá. Así que varios de los papás en aquella época se venían los domingos, era un día de visitas y donde aparecía alguna comida especial, casera, que te la traían ese día, o algún postre especial, como que decís, bueno, vamos a compartir el domingo. Y tenían que ser unas horitas chiquitas conmigo porque a las 2 empezaba el fútbol, hasta las 6, así que hasta las 2 tenía tiempo. Claro. A esa hora después de las 2 no se negociaba. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en el IAU? 5 años. 5 años. 5 años, y cuando terminé hubo un año que se acabaron los recursos, así que tuve que venirme para Montevideo y estudiar en el Liceo 14, y ahí formamos otra familia. Era increíble, con chicos con otro tipo de contexto y situación, pero que no era un lugar cristiano, digamos. No, pero sin embargo ¿Y cómo me era aceptaron. ¿Cómo era vivir, digamos, siendo cristiano en un lugar que Mira, al principio, no con todos los miedos y temores, me imagino, de un adolescente que llega a un colegio público, cristiano, adventista, inclusive teníamos clases los sábados, y yo tuve que pedir, como lo hacemos ahora, una carta especial para no ir a asistir los sábados. Y el único problema es que había una materia que caía solamente en sábado,
que era la materia de astronomía. Fíjate qué materia, como para tener que rendirla sin nada de clases previas, sin instrucción previa, ¿no? Y resulta de que los chicos un día me preguntaron y al principio yo me daba un poco de miedo, vergüenza. Hasta que un día le dije, mira, soy adventista, que esto y aquello. 2 o 3 días después se le prende fuego la casa a uno de los chicos y lo primero que se me ocurre, y fíjate cómo te dije que soy muy pragmático, era responder como hubiese respondido la familia de Eliabú, como nos enseñó la familia de Eliabú. Claro. Le digo, chicos, ¿y si vamos todos a la casa y lo ayudamos a limpiar? Porque pobre debe tener un lío. ¿En serio? Estaría buenísimo. El padre quedó enloquecido. Bueno. Y desde ese día me acuerdo de que en ese curso, hasta el día de hoy, tenemos contacto con algunos de los chicos. Hay uno que está en México, otro que fue jugador de fútbol profesional. Y tenemos alguna relación porque armamos un grupo en relación a este proyecto. Che, hay que ir a ayudar a este, vamos a ayudar a este. Hay que apoyar a este otro, vamos a apoyar. Cuando había que juntarnos a estudiar, íbamos todos juntos a estudiar. Ellos sabían, había varios deportistas en el curso que tampoco eran de salir los fines de semana, ni tomar, ni nada. Entonces es como que había una sana convivencia. Pará, nos queda poco tiempo, vamos a avanzar en la historia. Te lo dejo para otro capítulo. No. Si te fuiste para la UAP, tenemos unos minutos más. Te fuiste para Argentina. Llegué allá. ¿Ya sabías que querías estudiar? Yo desde chico quería ser profe de educación física. O sea, y claro. Si no era eso, el 9 o el golero de algún club, iba a ser profesor de educación física. Habíamos tenido profe de educación física en Iliaú y en mi infancia en las primarias que también me marcaron. Claro. Que fueron así, de esas personas que fueron así, queridas. Así que yo dije, bueno, vamos. Y allá fuimos y el desafío era trabajar 1 año y estudiar 1, trabajar 1 y estudiar 1. Uh-huh. Y Dios se encargó de encontrar los caminos, los planes, la salud, todo. Como para que, para que pudieras terminar la carrera. La carrera, poderla terminar, inclusive con 1 año de chapa de misionero en Brasil, poder aprender un nuevo idioma, conocer una nueva cultura, ir de voluntario 1 año a otro internado más. Uh-huh. Así que en pocos años ya había vivido en un internado en Uruguay, en Argentina, en Brasil, disfrutando de esas familias que se generan en esas instituciones donde hay Marcelos y de otro tipo de características que todos vienen con algún tipo de vida, con algún tipo de situación, con familias más sólidas, menos sólidas, pero lo increíble que tienen los internados es que una vez que vos estás ahí, somos todos familia. Claro. Y somos todos por igual. ¿En la UAP también era internado, digamos, era igual? Sí, estuve allí internado y trabajando en lugares donde además del título aprendés profesiones, trabajando, aprendés a respetar horarios, aprendés lo que es el tema de la responsabilidad, de cumplir, de objetivos, de ir para adelante. ¿Y fuiste viendo cómo fue cambiando, no sé, tu carácter, tu forma de pensar, de encarar la vida a lo largo de todos estos años, digamos, y de alguna manera ver y confirmar que era la mano de Dios trabajando en vos? Si uno ve lo que era el Marcelo que llegó al IAU, el Marcelo que salió del IAU, el Marcelo que llegó a la UAP, el Marcelo que salió de la UAP, los procesos que hubieron entre medio, como sé que queda poquito, pero una que fue significativa y muy, pero muy marcante en mi vida, es que llegó un momento cuando estaba terminando el 3er año de educación física. Para ese entonces ya hacía 6 años que estaba allá, porque había trabajado 1. En realidad hacía más porque yo me fui a terminar el último año del liceo en la UAP. Yo terminé 4º y allá hice 5º. Mirá. Y entonces en ese entonces podías ir y ganabas 1 año, ¿verdad? Entonces después empecé el trabajo para la carrera y resulta de que estaba terminando y sufro una lesión practicando las anillas, ¿verdad? Las anillas olímpicas. Se me zafa una mano, se me cuelga, se me rompe el supraespinoso. Y ahí me acuerdo que me enojé mucho con Dios porque no tenía plata y ahora tampoco tenía la máquina corporal que necesitaba para la carrera, ya que el físico es muy importante en esa carrera. Sí. Y me acuerdo, pero así, mal, enojado con Dios, como reclamando, o sea, ¿para qué llegar hasta acá y quedar así? Y me invitaron un fin de semana y ahí hay chicos de 40 países diferentes estudiando en esa universidad y un grupo de chicos y amigos brasileros y nos fuimos a una isla, a un retiro espiritual. Y cuando íbamos para llegar a la isla, contrataron un barco que transporta allí en el río Paraná, en cualquiera de los ríos, ganado, que tiene 2 pisos, que lo llenan los 2 pisos de vaquitas y lo llevan a las islas
y después las buscan y la traen de nuevo al continente. Y ahí vamos, para que te des cuenta del tamaño del barco, digamos más de 100 personas. Wow. O sea que era un barco grande. Algunos iban abajo, otros íbamos arriba. Pasamos el retiro espiritual y yo me acuerdo que en ese momento te incentivaban a por qué orar, qué, o sea, tener esos momentos a solas con Dios. Sí. Y yo le dije, Señor, dame una respuesta si realmente tantas veces se escucha, ¿no? Que Dios tiene un plan para tu vida, que Dios tiene un plan para tu vida. Y es como que yo no estaba encontrando en ese momento el plan. Así que Claro, se había truncado de alguna manera. Se había truncado. Estabas o sea, venía averiado. bien, pero es como que venía siempre remando y remando, claro. Y era lucha tras lucha tras lucha. Y bueno, así que le pedí, si hay un plan para mi vida, o sea, tenés que ser claro y contundente. Y cuando volvíamos en ese barco, ya llegando al lugar donde tenía que aparcar, atracar el barco, con otros 2 compañeros dijimos al que estaba a cargo del grupo si nos podíamos tirar y llegar nadando. Así que nos dijo que sí, tírense por ahí. Y bueno, el tema de que el barco iba en esta dirección, nosotros nos tiramos para este lado, tenía que atracar acá, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, él lo que se creyó, la persona que nos dijo, es que el barco iba a hacer esto y atracar ahí. Pero resulta que los barcos nunca pueden atracar con la corriente a favor. Claro. Tienen que ponerse contra la corriente. Así que en un momento el capitán, no se dio cuenta, el timonel, que nosotros nos habíamos, los 3 compañeros, tirado para este lado, apaga el barco para dejarlo que sin motor se dé vuelta, ajá, ¿verdad? Y luego arrancarlo y venir. Nosotros empezamos a nadar. ¿Peligro para ustedes? Y de repente me empiezan a gritar. Y yo nadando. En realidad no escuché los gritos, sino que me frenó una rama que había por ahí, porque estábamos cerca de la isla. Ajá. Y cuando escucho, miro para atrás y se me viene todo el barco arriba. No. Y los chicos gritando. Y yo me acuerdo que ahí dije, Señor, ayúdame. Y es como que Dios hizo un agujero ahí. Yo me empecé a ir para abajo. Y para ponerle más emoción y que quedara claro de que Dios era el que estaba al control, arriba mío, el maquinista prendió de nuevo la hélice. Y la hélice trituró esos palos que cuando yo iba nadando me frenaron, ajá, que eran ramas grandes. No, pará. Entonces imagínate los chicos. ¿Vos estabas bajo el agua? Yo estaba bajo el agua y abajo de la máquina. Y abajo de la máquina. O sea, en realidad en un agujero que Dios hizo, porque cuando yo después probábamos en ir para abajo, no había tanta dimensión como para ir tan para abajo. A lo que voy, que la máquina prendió arriba mío, trituró esos palos, y ahora vos ponete en el lugar de los compañeros míos arriba, escuchando. Chau, Marcelo. Uno me dijo después, cuando apareció tu cabeza, nosotros imaginamos que era solo tu cabeza. No, pará. y me hacían así, wow, y yo les hago así, y un compañero que había quedado atrás, que cuando el barco da la vuelta, él ya había quedado atrás, se acalambró del susto. Y yo me fui nadando, lo busqué, lo saqué. No, lo salvaste a él. Y cuando estábamos los 2 tirados ahí en la arena, antes de que llega y el barco estaba atracando, él me dijo algo que yo siempre me emociono hasta el día de hoy, porque me dijo, Marcelo, Dios tiene un plan para tu vida. Ya está. Cuando me dijo eso, yo me acordé de esas oraciones que había tenido un rato antes. Y dije, ¡wow! ¿Cuál será? Tremendo. Pero no quería escuchar eso porque en ese momento ya estaba vivo, pero todo seguía igual. La lesión seguía, la plata no estaba, ¿cómo íbamos a seguir? Y ahí, 2 semanas después, aparece el director del IABC, el Instituto Adventista Brasil Central, ahí en Goiás, visitando la UAP y diciendo que quería llevar para el año que viene unos misioneros voluntarios, entre esos un profe de educación física. Y ahí uno de los vicerrectores dice, tengo uno para mandar, me lo presentan ahí, charlamos, ya coordinamos todo. Wow. Y fueron casi 2 días en ómnibus. ¿Dónde te recuperaste del hombro? Y ahí la recuperación consistía en no forzar el hombro haciendo los ejercicios que hacías en la carrera. O sea, ¿verdad? Que funcionó perfectamente el voluntariado porque no estabas en esa actividad. Claro, no tenía que hacer unos grandes esfuerzos. Espectacular. Y aparte, otra de las cosas que yo me había puesto en duda era si realmente Dios me había llamado para ser un profe de educación física. Porque yo decía, ¿no será que le estoy errando la carrera? Estoy haciendo otra cosa que no tiene que ser. Y mira, quedó clarísimo. Desde 4 a 17 años, esa era la edad que tenía que dar clases. Todo el día dando clases, primaria, secundaria. Realmente me di cuenta que era mi vocación. Cómo Dios va guiando todo, cómo
cómo va formando nuestro carácter, cómo va trabajando en nosotros, cómo nos va mostrando cuál es su voluntad o confirmando cuando uno tiene dudas a veces. Y seguramente quedarían un montón de historias por contar, o quedarán algunas por contar, pero quería preguntarte algo que vos me dijiste que te pasó cuando tenías 13 años, que decía, le preguntaste a este director o preceptor, que le dijiste, ¿será que hay fútbol en el cielo? Hoy, ¿qué esperás del cielo? ¿Sí? Cuando te lo imaginás. No. Porque hay un montón de promesas. Cualquier cosa menos fútbol. ¿Qué te imaginás o cómo vivís esas promesas que hoy conocés mucho más por haber estudiado la Biblia, por seguir en este tema de conocer a Jesús, digamos? ¿Cómo te imaginás ese cielo o qué te imaginás vos? Algo que uno desea, ¿verdad? Y que dicen que hay que empezar a disfrutarlo y valorarlo desde acá, porque hay cosas que tenemos que entrenar acá para poder llegar allá o amarlas acá para poder llegar allá, es la naturaleza, ¿verdad? Entonces hoy en día soy un amante de la naturaleza y la disfruto totalmente, y hay veces cuando estás mucho tiempo en una ciudad y vos decís, qué ganas de estar en el campo, cuando nos vamos a una playa, a un océano, y vos decís, pensar que en el cielo eso va a ser cosa de todos los días. Claro. El poder no solo va a ser en vacaciones. Claro, y que vas a compartir momentos con Jesús, que vas a compartir momentos con tus amigos, con tu familia, con la gente, y ya no vas a tener que estar hablando, sospechando o cuidándote de esto, ¿no? Porque sabes que el que está ahí va a ser un diálogo todo el tiempo, va a haber hermandad, honestidad, van a haber amigos. Bueno. El hecho de poder estar y ver y reencontrarte con gente que marcaron tus caminos, algunos de esos plantel que te mostré ahí ya no están más, y uno dice, bueno, algún familiar que uno no tiene más, algún amigo también que éramos amigos ahí en el IAU y que lamentablemente ya los perdiste, y que vos decís, hay chances todavía de que los vuelvas a encontrar y poder a compartir y sentarte con ellos y sentarte ahí, que de repente aparezca Jesús y se siente con vos y charlar entre todos juntos. Y tener la esperanza, ¿no?, de que se va a terminar todo esto que vivimos hoy en día siempre con miedo, incertidumbre, inseguridad, decepción, muerte, dolor, angustia, todo eso que hoy en día es moneda corriente. Justamente lo que nos espera es todo lo contrario. Amén. Todo lo contrario. Podríamos terminar acá, pero hay algo que me gustaría que la gente que está mirando esto sepa, digamos. Bueno, fuiste profesor de educación física. ¿Y hoy a qué te dedicás? ¿Qué haces hoy? Porque eso cierra un montón de historias que contaste en este episodio. Y como les digo a algunos, hace unos años me arruinaron la vida. No. Chiste. No, chiste. No. Cortá ahí. No, hace unos años empecé a trabajar en la parte de administración escolar. Y que, o sea, es muy difícil, es muy complicado. Una de las cosas que ganás es mucha dependencia y comunión con Dios, porque tenés que vivir en una vida así, porque enfrentar situaciones con alumnos, claro, con padres, muchos desafíos, con docentes, o sea, poder tratar de amar, congeniar, aceptar y convivir con todo eso es difícil. Pero siempre, desde el primer momento que me tocó, cuando fui por primera vez director en el Instituto Adventista de Tucumán, luego en el Instituto Adventista de Córdoba, en Argentina, en el Instituto Superior Adventista de Misiones en Argentina, y ahora acá administrando la red educativa de Adventista de Uruguay, que son los colegios que tenemos en Paysandú, Barros Blancos, Acacias, Prado, el LAM y el IAU, ¿verdad? Todo eso es parte de la red educativa. El IAU. El IAU el también. Mismo Instituto Adventista del Uruguay que fuiste. Sí. Uno lo que piensa es esa familia que te mostré, y por eso mostrarte esa foto de esa directora y esa maestra que tuvo una paciencia, la maestra Pocha, que tuvo una paciencia. O sea, estas dos mujeres recibieron lo peor de mí, ¿verdad? Y colaboraron con Dios, con la ayuda de Dios para transformarlo. En tu y la familia versión anterior de todas esas personas, uno dice, esto lo hicieron por mí y conmigo funcionó. O sea que puede funcionar. Tiene que funcionar con otros. Entonces lo que te motiva a seguir es que así como este tipo de instrumentos de Dios, uno pueda llegar a ser ese tipo de instrumentos para que siga funcionando y que sigan cambiándose, transformándose y formándose personas que puedan llegar a después a replicar la bendición que recibieron a través de la educación adventista. Gracias, Marce.
muy buena la historia. Seguramente podrán pedir una parte 2. Ahí ya lo veremos. Después nos contactaremos de nuevo. Gracias Marcelo Wiesenthal, gracias a ustedes por acompañarnos. Hemos llegado al final de este emocionante episodio de Y si fuera cierto podcast. Recuerden de suscribirse, de dejar su comentario, de dejar su like, también su me gusta. Si quieren parte 2, pongan parte 2 por ahí abajo también. Y también va a aparecer por ahí, vamos a dejarlo en la descripción del video, la Escuela Bíblica Internacional Nuevo Tiempo Sede de Uruguay para quien quiera estudiar la Biblia. Tenemos una escuela bíblica con teólogos que los pueden ayudar a seguir conociendo o a empezar a conocer de Jesús también. Y si nos autorizan los administrativos de educación, podemos dejar datos incluso también allí. Si alguien quiere contactarse con Educación Adventista aquí en el Uruguay, también vamos a dejar los datos para que puedan hacerlo. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí llegó Y si fuera cierto podcast. Chao.